Hola, bienvenidos, bienvenidas a este 10º programa de Lenguas Diversas con una lluvia terrible. Yo acabo de venir estilada cruzando la calle y las invitadas ya estaban aquí porque nos vienen a contar de este primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicia. Crítica de los sistemas penal y penitenciario hacia una justicia feminista. Hoy nos acompaña Andrea Aguirre desde Ecuador, desde la casa, Amandine Funchirón y Julia Marquesi. Entonces, brevemente les voy a contar sobre nuestras invitadas para empezar con el tema de hoy. Andrea Aguirre, integrante fundadora de Mujeres de Frente, comunidad de cooperación feminista antipenitenciaria y cuidado entre mujeres, niños, niñas, adolescentes, profesora e investigadora de la Universidad Central del Ecuador. Amandine Funchirón, Actoras de Cambio Guatemala, nació en Francia, llegó a Guatemala, estuvo en Colombia, ahora vive en México, es activista feminista, biodanzante, terapeuta social y comunitaria, politóloga, formadora e investigadora social. Es cofundadora de la colectiva feminista Actores de Cambio en Guatemala y para hoy, doctoranda de la UNAM también, y para este encuentro nos viene a presentar este libro, La Ley de Mujeres, un cambio de orden simbólico y política entre mujeres que repara y erradica la injusticia. Y también, esta es una invitada de último momento, pero también muy querida. Ella es Julia Marquesi, que es feminista, es geógrafa y pertenece a la comunidad de geógrafas Geobrujas. Así que empecemos con esta entrevista en este día súper mega lluvioso y contarles primero, que nos cuenten primero cómo nace esta idea de este encuentro. O sea, cómo se encontraron ustedes y por qué nace esta necesidad del encuentro. Bueno, Vane, muchas gracias por esta invitación. Estamos de verdad como muy contentas de poder converger mujeres tan diversas de toda la región para esta conversa. Lo primero que tenemos que decir para partir, digamos, desde donde debemos, es qué organizaciones convocamos este encuentro, que al mismo tiempo te da la medida de qué tipo de discusión nos estamos proponiendo. Voy a ir un poco del norte al sur. Participamos de este encuentro las compañeras de Mujeres Transformando Mundos de México, las compañeras de Hermanas en la Sombra de México también, las compañeras de Geobrujas. Julia nos acompaña y nos puede hablar más, digamos, desde estas latitudes también. Actoras de Cambio, ya presentaste a Amandine, que es otra de las compañeras que co-convoca este encuentro y digamos que va a compartir esta discusión. Bajando un poquito más al sur, las compañeras colombianas de Líricas del Caos. En Ecuador, que en este momento nos tocó ser la casa, pero que participamos de esta convocatoria que es regional y colectiva, Mujeres de Frente, a donde yo, Andrea, pertenezco, Surcuna, y las compañeras del Programa Andino de Derechos Humanos. Las compañeras bolivianas de Feministas Comunitarias Antipatriarcales son parte de esta convocatoria también, y en Argentina las compañeras de Yo No Fui y de Mujeres por Mujeres. Finalmente, Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo, una organización que está en Ecuador, México, España, Brasil y Uruguay. Como ves, para responder solo con una pincelada, digamos, a tu pregunta, en realidad este es un esfuerzo y un deseo del movimiento feminista desde muy diversas perspectivas. Hablar sobre justicias ya no tiene que ver con hablar, como hemos venido haciendo algunas durante décadas, desde las prisiones, desde donde nosotras hemos venido denunciando el racismo de Estado y las prisiones como dispositivo de gobierno de la pobreza. Tampoco tiene que ver ya solamente con discutir desde las violencias feminicidas, desde la violencia sexual contra las mujeres, niños y niñas, y la necesidad de otras justicias, que también estamos en este encuentro. Ya no tiene que ver solamente con plantear, ¿queremos transformar la justicia de y desde el Estado? ¿O queremos transformarla solo desde fuera del Estado? Sino que tiene que ver, digamos, con una necesidad del movimiento feminista, en donde desde la perspectiva de todas las organizaciones que participamos, ya estamos construyendo otras justicias. Las compañeras que hablan desde los escraches, porque eso hay que decirlo en plural, las compañeras que desde las experiencias de feminicidio van construyendo experiencias desde los duelos públicos y colectivos, las alternativas de otras leyes desde las mujeres. Digamos que este problema de la justicia solamente puede pensarse en su gran complejidad y en plural. Entonces este encuentro, por eso lo convocamos, y con esto quiero pasar la palabra a mis compañeras de Actoras y de Geobrujas. Lo convocamos desde muy diversas militancias. No hay un sector del movimiento feminista, sino que en realidad mujeres que tenemos trayectorias en territorios que parecen ajenos entre sí,
necesitamos ya hablar. No sé qué podemos, digamos, como ir añadiendo. Si quieren añadir sus experiencias personales, vamos un poco en como sintonizándonos con lo que Andrea nos viene contando de sus experiencias personales y cómo ha sido encontrarse. Bueno, ahora están a las previas, pero digo, ya ha habido seguramente un diálogo, una conversa desde sus propias organizaciones. Sí, decirles que nosotras como actoras de cambio encantadas de haber encontrado este espacio para poder debatir entre feministas sobre justicia, porque llevamos también como colectiva 15 años y luego en el movimiento feminista creo que más de 30 años diciendo que necesitamos encontrarnos para debatir otro tipo de justicia frente a un Estado que es feminicida, un Estado que es genocida, aunque no sea exactamente el mismo tipo de construcción a lo largo y ancho de América Latina, sí tiene rasgos muy parecidos. Y uno de esos rasgos es que efectivamente desde estas instituciones, desde este lugar, desde esta mirada, las mujeres no tenemos acceso a justicia, ¿no? Esa justicia entendida desde el Estado es injusta para las mujeres y en particular para mujeres racializadas, mujeres más empobrecidas. Entonces, nosotras como actoras de cambio estamos más enfocadas a encontrar formas de reparación y de reconstrucción de la vida después de una política sistemática de violación sexual contra mujeres mayas, sobrevivientes de la guerra en Guatemala, y frente a estas crueldades, crímenes de lesa humanidad, obviamente la respuesta del Estado es nula y además creo que no puede ser nuestro interlocutor sabiendo que es el perpetrador. ¿Cómo vamos a pedir al Estado que nos repare después de que nos haya mandado a torturar y masacrar y aniquilar? Y no es un tema solamente de una política genocida en Guatemala, creo que es el tema, por ejemplo, en México para los feminicidios, en Colombia igual la política paramilitar contra los territorios. Entonces, muy felices de poder aportar desde esta experiencia larga de muchos años para poder cambiar un poco la mirada y quizás también poner en el centro de nuestras reflexiones nuestra vida como mujeres, empezar a dejar de poner en el centro la institución como el detentor de la única verdad y la solución en términos de justicia, sino que volver a nosotras, empezar a escucharnos lo que realmente necesitamos como justicia y reinventarla, asumirnos como sujetas políticas con esa capacidad de recrear cosas para nosotras. Bueno, me voy a seguir por unas pistas que ya Amandine puso, digamos, en la mesa. Por ejemplo, la cuestión de la diversidad territorial, ¿no? Que es algo que como geógrafas en Geobrujas trabajamos mucho. Entonces, la necesidad de, digamos, en una etapa previa, hacer un diagnóstico de la violencia para poder digamos, conformar una justicia feminista, ¿no? El contexto, la situación, desde dónde hablamos, quién hablamos. Entonces, desde este punto de vista, Geobrujas ha aportado mucho, sobre todo, nosotras dijimos bajando un poco la escala, o si quieren subiéndola, dependiendo del punto de vista. Entonces, regresando un poco a nuestros cuerpos de mujeres, como para hablar de lo que nos pasa, desde dónde hablamos, cómo hablamos, qué es lo que nos pasó, cómo podemos construir una justicia, reinventarla, como decía Amandine, si primero no entendemos lo que nos pasa, lo que nos ha pasado, lo que nos pasa y lo que nuestro cuerpo justamente ha acumulado a lo largo de todas las experiencias de violencia, los cuales estructuralmente y coyunturalmente estamos afectadas, ¿no? Nos afectan. Entonces la experiencia de Geobrujas ha sido sobre todo trabajar desde el mapeo. Tratemos de ubicar y crear nuevas formas de visibilizar, de visualizar inclusive, ¿no? Desde la geografía, cómo se despliega, cómo se distribuye la violencia en el territorio, pero sobre todo desde nuestro cuerpo territorio. Me surge una pregunta ahora que les escucho. Este es un proceso largo, es un proceso que, además de esto, es un intento, o sea, es una idea de un ensayo a ver cómo se puede seguir haciendo. ¿Cómo ustedes caminaron este camino hasta ahora? ¿Cómo fueron descubriendo que por aquí no era el camino, que ir por la institucionalidad, ir por el Estado era como el único camino, sino cuáles fueron sus pistas para ir descubriendo que por ahí no iba el camino? ¿Empiezo? El camino ha sido largo,
Sí, te estoy hablando, por ejemplo, en nuestra experiencia de 15 años de trabajo, de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violación sexual en guerra, y darnos cuenta, uno, de la impunidad absoluta que existe en el ámbito del sistema legal, ¿no? Al darnos cuenta de eso, también nos damos cuenta de que cada vez que las mujeres intentamos recorrer esos caminos para pedir justicia, salimos con más frustración, salimos con más desolación, más sufrimiento, las represalias son mayores, las mujeres que al final intentan acceder a esa justicia tienen que asumir un costo enorme, muchas veces tienen que salir de su entorno comunitario y familiar por la estigmatización y por la violencia que genera el denunciar la violación sexual. La justicia, cuando llegan a una sentencia condenatoria, que es absolutamente excepcional, porque estamos hablando de 99% de impunidad legal, ¿no? Pero cuando llegan a esto, al final sienten que, bueno, pues sí, pasamos 15 años de nuestra vida frente a un sistema de justicia que nos ha violentado, culpabilizado, estigmatizado, y ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida? La misma vergüenza pesa sobre mis espaldas, yo siento la misma culpa, el terror sigue marcándome mi vida, no logro caminar ni en mi comunidad ni en la calle con la cabeza en alto, sintiéndome segura. Entonces, ¿qué repara ese sistema de justicia? ¿No? Es como empezar a pensar que cómo podemos crear justicias que permitan reparar los daños, los inmensos daños hechos por parte de políticas, tanto del Estado como a nivel cotidiano, ¿no? Están en todos los niveles estas violencias, y en particular la violencia sexual. Entonces fuimos como descubriendo poco a poco que ese camino realmente no permitía crear condiciones de justicia que anhelábamos entre todas. Y como paralelamente estábamos construyendo otros procesos, que eran justamente procesos de sanación comunitaria que permitiera reconocer el daño, reconocer la verdad, sanar el daño, reconstruir la vida, desarticular la culpa, ya no sentir vergüenza. Conforme fuimos avanzando en esos procesos de sanación y de construcción de la memoria social desde nuestras voces, desde nuestras experiencias, empezamos a descubrir que poco a poco la posibilidad de reconstruir la vida, la posibilidad de sentirnos bien, la posibilidad de poder volver a bailar, la posibilidad de sentirnos escuchadas y reconocidas en ese espacio que habíamos construido, y que desde este espacio podíamos ocupar el espacio social desde otro lugar, que ya no era la culpa, que ya no era la vergüenza, que ya era como la legitimidad recobrada, la posibilidad de caminar seguras y la cabeza en alto. Cuando fuimos viendo después de años, estamos hablando de años de procesos, nos fuimos descubriendo que al final eso era la justicia para nosotras. Era poder reconstruir un lugar justo para nosotras, para nuestras vidas, y desde este lugar justo poder contribuir a crear condiciones de no repetición, que es al final el objetivo último de la justicia, ¿no? Es asegurar y garantizar que no vuelva a suceder ninguna otra, ¿no? Y como esa construcción social, a partir de estos procesos de sanación, a partir de esos procesos de memoria, permitía crear condiciones de cambio social alrededor, porque las mujeres ya desde otro lugar podían accionar colectivamente y públicamente para poner límite a la violencia o del marido o del vecino o del Estado en sus comunidades. Todo eso nos ha permitido empezar a cuestionar justamente la justicia que parecía incuestionable y empezar a proponer otras vías de justicia. Yo quisiera responder esta pregunta un poco desde dos lugares. Desde los 16 años de Mujeres de Frente en las prisiones, y también desde otros diálogos que se han abierto, digamos, como a partir de este encuentro, que además me parece un buen abrebocas para lo que va a suceder este jueves y este viernes, para todas las mujeres y personas trans e intersexuales, digamos, que quieran participar de esta discusión. Digamos que, Mujeres de Frente, el camino, digamos, que hemos transitado hasta acá, que es un poco tu pregunta, no es solo el de la impunidad,
sino también el de la punición, que es otra dimensión como fundamental para la discusión. La justicia de Estado, no solamente queremos saber qué violencias deja en la impunidad, sino también a qué sectores sociales está castigando, de qué maneras y a través del cuerpo de las mujeres, con qué impactos sociales. Algo que Mujeres de Frente, a lo largo de estos 16 años, dentro y fuera de las prisiones, como una comunidad que intenta reconstruir entre mujeres, niños, niñas y adolescentes el tejido social que es desgarrado por el Estado, concretamente por la policía de menores y la Policía Nacional, digamos, que afecta a los adultos, igual que la policía antinarcóticos, pero incluso el Estado de Protección Social, que elige cuándo un hijo o una hija... Vamos a hacer un pequeño corte. ¿Así a lo bestia? Sí, a lo bestia. Sí. Y vamos a volver a cerrar esta idea que nos hablaba Andrea sobre la punición, impunibilidad, frustración, represalia y culpabilidad. Nos vamos ahora con un corte, vamos a ir con una canción y volvemos. Aunque... Estamos de vuelta, nos habíamos tenido que hacer un pequeño corte y el Ronnie se despide y ya no vuelve, nos dice, y regresamos con la Andrea que nos estaba hablando sobre este caminar de mujeres creando, cómo habla no solamente de la impunibilidad, sino también de la punición y cómo estos sectores, hay ciertos sectores y ciertos lugares donde esta judicialización y esta presencia del Estado se hacen mucho más fuertes. Sí. O sea, digamos que, para empezar, quizá nos gustaría, y quizá nos dan las gran sorpresa a las mujeres creando de asomar, pero, digamos, voy a retomar el hilo planteando tu propia pregunta. ¿Cuál es el camino de cada una de las organizaciones que decidimos converger y quizá de cada una de las individuas que decidimos converger en este encuentro para llegar a él? ¿Qué es lo que nos ha, digamos, ido construyendo para esta posibilidad que al mismo tiempo es una necesidad? Entonces, yo te estaba contando que en los 16 años que Mujeres de Frente trabajamos en el contexto de las prisiones, hemos tenido que preguntarnos por la impunidad, ¿no es cierto? Un poco en los términos en que hablaba Amandine, pero en donde las violaciones son perpetradas por los propios agentes de Estado, como nos ha contado Amandine, en el caso de nosotras, en el marco de las prisiones, y en donde la impunidad se vive como una experiencia de que nuestra vida no importa. Y desde luego la reparación, la no repetición de la que habla Amandine, para nosotras, igual que para todas las que estamos aquí en este momento, tiene que ver con afirmar con fuerza que nuestras vidas importan. Y no solo eso, con afirmar que de hecho somos nosotras las que sostenemos la vida. Y en el contexto penitenciario funciona igual. De hecho, yo les contaba cómo cuando nosotras ya no solo preguntamos por la impunidad
sino por la punición, cosa obvia porque trabajamos en prisiones, lo que nosotras encontramos es una violencia selectiva del Estado que tiene una clara orientación de clase y de raza. Digamos que hay muchas violencias feminicidas y contra la infancia, pero en las prisiones están los violentadores racializados y de hecho la experiencia de muchas compañeras que demandan justicia, por ejemplo, ante la violencia feminicida, es que los tipos están en fuga, que el Estado no puede toparles porque son hombres importantes, entre comillas. Desde luego, en nuestras prisiones lo que encontramos son los sectores racializados, ¿no? La cárcel, por supuesto, tiene color. Pero vista desde la perspectiva de las mujeres, lo que nosotras como mujeres de frente hemos ido encontrando, denunciando y en contra de lo cual nos hemos ido organizando, es el hecho de que es a través del cuerpo y la maternidad de las mujeres que el poder punitivo del Estado excede, digamos, la violencia contra ellas, y es a través de ellas que llega a la infancia que está a su cargo. No hay nada más dañino, como varias de las compañeras que llegan al encuentro nos van a contar, que la violencia, digamos, penitenciaria contra las mujeres, que lo que la experiencia nos demuestra es que ellas la viven como una violencia contra el vínculo, digamos, con aquellos y aquellas criaturas que cuidan. Como varias nos han demostrado, y insisto, esto lo vamos a hablar mucho en el encuentro, las mujeres sufren a través de la cárcel del daño del vínculo. Y no solo eso, efectivamente los niños y las niñas que quedan callejizados en centros de protección, lo digo entre comillas, del Estado, no son sino nueva carne de cárcel. Entonces, nosotras requerimos esta discusión en torno a la justicia, porque para nosotras la justicia de Estado no solo es impunidad cuando nos dañan, nos violan, dañan a nuestras criaturas, sino también es una punición selectiva, que a través de las mujeres, y esto es muy importante, se extiende a barrios y sectores sociales enteros. Pero yo te decía que yo quería responder a la pregunta por este camino que nos lleva al encuentro, también por otra vía, que es la de los múltiples diálogos que hemos abierto con otras organizaciones. Hay organizaciones feministas que creen que tenemos que tomarnos el Estado, básicamente. Y ahí tienes tú lo que acaba de pasar en Ecuador, que nos ha dolido enormemente. Hemos perdido el aborto por violación incestuosa, que es como, por favor. Eso significa que nosotras queríamos tipificar ese derecho en el Estado. Quiere decir que, de un modo u otro, interpelamos el Estado y creemos en la posibilidad del Estado. Quiero decir que para el movimiento feminista no hay un dar la espalda al Estado para pensar la justicia, sino que muchas también han planteado cómo vamos a construir como feministas límites a los poderes patriarcales que por definición son poderes personales, son poderes que están en la familia, en el amante, en el novio, en fin. Y muchas feministas han dicho la respuesta es el Estado, en contra, digamos, de los poderes personales patriarcales. E históricamente parecía que era así. Entonces, en el encuentro feminista y Mujeres de Frente queremos discutir con eso. Discutir para aprender, discutir para conversar, discutir porque no lo vemos claro, pero queremos verlo y queremos acompañarlo, porque varias de las organizaciones que llegan son organizaciones de feministas litigantes. Mujeres que lo que están planteándose es, nosotras tenemos que defender a nuestras compañeras en las cortes y nosotras tenemos que ir tipificando cada vez más derechos para las mujeres. Voy a decirlo en resumen, nosotras queremos subvertir desde dentro. Entonces, fíjate la calidad de la discusión que tiene el encuentro. Tienes las posturas anarcas directamente, Mujeres de Frente no creen en el Estado porque solo nos ha hecho daño. Esta postura de actoras de cambio, hemos intentado con el Estado y es que solo genera impunidad, solo genera dolor, ¿no? Solo genera revictimización, culpabilización, y al mismo tiempo al encuentro llegan compañeras que plantean, queremos estar en las cortes, somos abogadas, somos feministas, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Por eso este primer encuentro convoca la discusión, una crítica a los sistemas penal y penitenciario, no solo penitenciario, atención, sino también penal. Vamos a criticar este Estado para pensar, tipificar femicidio sí o no, que por ahora no está tipificado.